Bueno, este va a ser un breve material, un video en el que voy a plantear algunas reflexiones comparativas entre eh, arte moderno y arte contemporáneo, ¿no? Si bien son dos expresiones que suelen ser intercambiables, en realidad son dos tiempos distintos, dos concepciones distintas, dos miradas distintas sobre el arte, ¿no? Entre ambos términos hay mucho acercamiento, pero también mucho distanciamiento, ¿no? El concepto o sea, la idea de modernidad, del arte moderno, se considera un espacio de tiempo que arrancaría a finales del siglo XIX con el impresionismo, por ejemplo, y que se extendería por el siglo XX hasta la primera mitad, hasta mediados del siglo XX, extendiéndose incluso hasta la década del 70, la década del 80 en algunos casos, ¿no? Eh, es muy interesante entender también que si bien hago un poco esta introducción de tiempo, no quiere decir que el concepto de moderno se entienda como un movimiento meramente cronológico y temporal, sino que también es estético, ¿verdad? Una cuestión de estilo, una cuestión eh, digamos, de sensibilidad, pero sobre todo de actitud también de muchos artistas modernos, ¿no? A finales del siglo XIX y arrancando el siglo XX con el impresionismo y luego con todas las vanguardias artísticas, futurismo, cubismo, dadaísmo, fauvismo, expresionismo, suprematismo, bueno, hasta llegar al surrealismo que va a ser tal vez la última vanguardia o la que va a aparecer más tarde. En esa época de grandes cambios que va a haber en la humanidad en cuanto a la revolución técnica, a ese impulso social, van a haber grandes crisis, bueno, van a haber muchos adelantos también, van a crecer muchísimo las ciudades, pero sobre todo también va a haber una renovación del gusto y muchos artistas también van a querer tener una participación un poco más activa o por lo menos una presencia más activa en ese mundo en el que se producían grandes cambios, ¿no? Llega un momento en que los artistas plantean de que ya no era tal vez oportuno que el arte siga siendo una reproducción de la naturaleza, una imitación de aquello que yo veo, ¿no? Que generalmente se concibió así con el arte académico y con el arte clásico, ese concepto de mímesis que se había establecido ya en el siglo V con Platón y Aristóteles, con el que nace también un poco el arte, ¿no? El arte nace en Grecia, ese concepto de arte, y que de alguna forma Platón y Aristóteles, aunque tenían pequeñas diferencias en sus concepciones, planteaban de que el arte tenía que ser un poco esa imitación de la naturaleza, ¿no? Esa idea se mantuvo durante 20 siglos con sus vaivenes. En la Edad Media, por ejemplo, decayó bastante y luego a final del gótico y con el Renacimiento y el Barroco llega a su máxima expresión, ¿verdad? Pero los artistas empiezan a plantear de que ya no, ellos consideraban, también hay que tener en cuenta que en ese momento había aparecido la fotografía, se empiezan a hacer las primeras imágenes en movimiento también, que lo van a llevar al cine. Los artistas empiezan a plantear de que a lo mejor ya el rol del arte ya no era simplemente reproducir aquello que yo veo o imitar la naturaleza, sino que plantear también sus sentimientos, sus impresiones, su forma de mirar el mundo, ¿verdad? Eh, digamos que ese valor dominante del concepto de mímesis que hizo que tanto la pintura, la escultura, el grabado y el dibujo, que eran un poco las artes visuales tradicionales, tomen eso como un gran parámetro, empieza a resquebrajarse y los artistas modernos se empiezan a plantear como innovadores porque ese tiempo de modernidad tenía que evidentemente requerir planteamientos formales y conceptuales nuevos
al inicio, en ese arranque de final del siglo XIX a inicio del siglo XX, pero después con el tiempo también cuestiones existenciales, ya que el arte también va a estar muy influenciado por la filosofía existencialista que va a surgir después de las guerras mundiales, en la que también muchos artistas se van o sea, de la que también muchos artistas se van a agarrar para plantear también cuestiones existenciales con sus obras, ¿no? Podemos decir que más que representar la realidad, el arte moderno plantea presentar una subjetividad, presentar el artista y exponer sus emociones, sus percepciones, sus miedos, ¿no? Y de alguna forma todas esas ideas también tuvieron un precedente muy fuerte con la escuela de la Bauhaus, porque la escuela de la Bauhaus, al juntar arte, arquitectura y diseño y tener a los grandes representantes de las vanguardias como docente, establece desde lo académico un poco los criterios de lo que sería la arquitectura moderna, pero también sienta las bases de la forma en que se tenía que plantear el arte y también el diseño, ¿no? La Bauhaus crea un poco esa imagen de esa modernidad que va a venir de acorde a ese nuevo tiempo que requería el hombre y sobre todo el europeo en ese momento en que la Bauhaus se instaura, ¿no? Más adelante podemos decir que los artistas se empiezan a plantear de que tenían que hacer obras nuevas, originales, acorde a esa modernidad de la que hablaba que instaura un poco la Bauhaus, una modernidad que esté de acorde a ese tiempo nuevo, social, económico, cultural y tecnológico, pero sobre todo que se contraponga a lo clásico, ¿no? Entonces era moderno ser abstracto, era moderno plantear cuestiones subjetivas del artista, ¿no? Las obras tenían que expresar un poco mucho de lo que los artistas pensaban o de cómo veían el mundo desde su punto de vista, ¿verdad? Pero en ese sentido, también es importante destacar que si bien los artistas modernos hacían obras nuevas, usaban lenguajes nuevos, ¿no? Con cada ismo, con cada nueva corriente, se planteaban inclusive manifiestos, ¿verdad? Pero también es cierto que volvían a entrar en categorías que ya estaban también establecidas con el arte académico, ¿no? O sea, seguían haciendo esculturas, seguían haciendo pinturas, seguían haciéndose grabados, aunque se utilicen procedimientos nuevos, seguían entrando en esa categoría que ya era de una época anterior, ¿no? Y por otro lado, el espectador de arte moderno, generalmente se acercaba a una obra de arte moderna con un pensamiento que generalmente ya estaba construido, ¿no? Que ya estaba construido por el propio artista, ya que, como señala Roland Barthes, el artista moderno construye un poco esa idea de autor, de autor creativo que da el discurso a su obra, ¿verdad? Pero por otro lado también estaba construido por la propia crítica y también construido por el mundo del arte y por la historia del arte. Entonces el espectador de alguna forma llegaba un poco a la obra con un discurso ya preestablecido. O sea, es como que ir a ver una exposición de Picasso y que no nos podríamos desprender de todo lo que se escribió sobre Picasso y de todo lo que se construyó de cómo Picasso trataba los temas. O sea que ya el espectador de arte moderno va a ver algo que él ya conoce de alguna forma de antemano y se encuentra ante la obra, ¿no? Pero otra de las características de ese mundo del arte moderno va a ser que se empieza un poco a activar el mercado del arte, se empieza a generar un gran movimiento en el mundo del arte y que también se empiezan a profesionalizar sus protagonistas y sus espacios. O sea, el artista tiene como un rol más profesional, la galería, los marchantes, los críticos, ¿no? Los profesores de historia del arte, pero al mismo tiempo también los espacios, ¿no? Los museos se van planteando con mayor intensidad las ferias, los festivales de arte y las colecciones de arte, ¿no?
Con la modernidad se empiezan a comprar y a coleccionar obra que va a ser va a ir creciendo de manera notable en esa época. Se van armando grandes colecciones, ¿no? En la época de la modernidad surgen las grandes colecciones, que muchas de ellas que hasta hoy son las más importantes, ¿no? Quería decir que se va fortaleciendo el mundo del arte, se va activando, pero también dentro de la modernidad empiezan a surgir las primeras, digamos, los primeros momentos en que los artistas y grupos de artistas ponían en cuestión también el mundo del arte. Por ejemplo, los situacionistas, ¿no? O pasando a otro caso puntual, que si bien era en un juego entre Yves Klein y Piero Manzoni, va a ser un poco Piero Manzoni con aquella famosa lata, la mierda de artista, que de alguna forma él estaba juzgando un poco cómo se movía todo ese mundo del arte, ¿no? Y sobre todo el mercado. Pero algo muy interesante que también surge en la modernidad es un poco el cubo blanco, ¿no? El cubo blanco, ¿qué es? El cubo blanco es un poco ese espacio neutral, ese lugar que no tiene expresión ni mensaje y que de alguna forma los arquitectos y los artistas crean un poco el espacio ideal para el arte moderno, ¿no? Que era un espacio blanco, un espacio neutro, que permita que la obra pueda realzar su narrativa, ¿no? Que pueda proyectarse sin algo que le interfiera, ¿no? Era como que el cubo blanco tenía que ser supuestamente neutro para que el arte hablase y para que realmente el artista moderno pueda encontrar el lugar para su obra, ¿no? Esa especie de limpieza va a tener mucha fuerza en la concepción del arte moderno. Y un ejemplo muy fuerte de eso fue mucho tiempo el MoMA, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Nueva York, que hasta hoy es un emblema, ya que en el MoMA, cuando uno entra, va siguiendo un poco las secuencias temporales, uno va pasando por la vanguardia, luego va pasando a lo que sería, por ejemplo, de futurismo, cubismo, uno después pasa al surrealismo, ¿no? O sea que la modernidad va construyendo un poco ese discurso también de sus tiempos y de sus expresiones, ¿no? No estaba bien todavía en aquella época juntar una obra expresionista con una obra futurista, tal vez. ¿Por qué? Porque había que mostrar la obra en su contexto y en su momento. Había como un discurso que la modernidad acompañaba un poco también del discurso de la historia del arte. En- y bueno, en contraposición la contemporaneidad o el arte contemporáneo, así como vimos cuando nacía y cuando se estima que termina un poco la modernidad, podemos decir que también con la posmodernidad, con la contemporaneidad, perdón, es muy difícil a veces también, al igual que con la modernidad, ¿no? Definir muy bien esa cuestión temporal, ¿no? Porque claro, ¿qué es ser contemporáneo o qué es lo contemporáneo, ¿no? Porque la propia palabra presente, al decir presente, que automáticamente ya es pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo abordar lo contemporáneo, ¿no? Y cuándo algo deja de ser contemporáneo? Entonces, no, no hay tampoco una cuestión tal vez tan tajante, pero bueno, muchos historiadores del arte habían tomado inicialmente el fin de la Primera Guerra Mundial, otros tomaron al expresionismo abstracto como un inicio de la contemporaneidad, otros tomaron al arte conceptual, inclusive otros para poder llegar más al tiempo reciente consideraban la caída del muro de Berlín, por ejemplo, como un momento para empezar la contemporaneidad. Pero últimamente muchos estudiosos de historia del arte europeo consideran que el punto de arranque del arte contemporáneo sería un poco la documenta de Kassel de 1972, que fue curada por Harald Seemann, un curador suizo muy reconocido hoy en día, pero que en ese momento era muy innovador y muy arriesgado en sus planteamientos, ¿no?
la Documenta de Kassel, que es el evento más importante del mundo de arte contemporáneo y que se realiza en Alemania cada 5 años. En ese año 72 le contrata a Harald Seemann para que cure, ¿no? Si bien la figura del curador ya existía también va en la modernidad, pero con la contemporaneidad adquiere un rol muy significativo, ¿no? Ustedes saben bueno, que muchas bienales ya se anticipa, por ejemplo, su éxito dependiendo del curador, ¿no? El curador va tomando un protagonismo muy fuerte y muy importante en el arte contemporáneo. ¿Por qué va a ser importante esa exposición? Porque Harald Seemann, en un escenario tan representativo, plantea cuestiones que nunca antes se habían visto en el arte moderno. Por ejemplo, eso que yo les comentaba antes del MoMA, se cruzan momentos, ¿no? Se cruzan lenguajes, y el cubo blanco prácticamente desaparece porque al proyectarse todo el arte contemporáneo en la ciudad, Harald Seemann utiliza unas estrategias que interviene edificio, interviene espacios, y el arte contemporáneo se va mezclando con la gente, con el pueblo, con la ciudad, ¿no? Y por otro lado se empieza a exponer de una forma que no era tradicional tampoco, y sobre todo empiezan a aparecer muchas instalaciones que va a ser una de las características un poco de la contemporaneidad también, ¿no? Esa idea de arte contemporáneo se desarrolla un poco también desde la teoría postestructuralista, que fue la que acuñó el término postmodernismo, ¿no? Ya que esa teoría de alguna forma vislumbraba la imposibilidad ya de seguir creando desde los preceptos de la originalidad y la novedad, que eran elementos típicos de la modernidad, ¿verdad? Y ya se empiezan a apuntar, sobre todo a partir de esa documenta de Kassel, a cuestiones como la recreación, la resignificación, la reinterpretación, la cita, ¿no? Y también algo muy interesante que va a ser un poco una suerte de giro lingüístico que le daba mayor apertura al concepto de arte, estableciéndolo como una cuestión también comunicativa y abierta a múltiples interpretaciones, ¿no? Podemos decir que el arte se empieza a volver más participativo, el arte contemporáneo más abierto, más reflexivo, y también al igual que cuando hablábamos del existencialismo con los modernos, el posmodernismo con las ideas posmodernistas, con los artistas, hace también que muchas de las obras, más que buscar la certeza, instauren un poco la duda y la deconstrucción de la propia, el propio concepto de arte y de la propia obra, ¿no? Muy interesante también va a ser de que muchos, para ponerle un anclaje al arte contemporáneo, toman como referencia aquella obra de Marcel Duchamp, La Fuente, de 1917, porque muchos piensan que esa obra de alguna forma ya cuestionaba también categorías establecidas por la historia, por la teoría y por el mercado del arte, ¿no? Pero también es importante considerar que a partir de la década del 70 hasta nuestros días va tomando seriamente fuerza. Eso que arrancó con aquella documenta de Kassel se extiende tanto en los centros del arte como en la periferia del arte, y puesto que los postmodernistas fueron un poco los que basaron su creencia en ese pluralismo radical que se fue apoderando un poco del arte, ¿no? Así los artistas contemporáneos van tratando de generar mayor llamado de atención a la sociedad y van combinando el lenguaje y mezclando técnicas, ¿no? Desde el pop, perdón, desde el arte objetual, conceptual, las instalaciones, las intervenciones, la performance, el arte de acción, el video que viene a tomar con mucho más fuerza, si bien empezó ya en los 60, pero el videoarte y las diferentes combinaciones de videoescultura, videodanza, y combinaciones de lenguaje, el artista contemporáneo se aprovecha de esa tecnología y utiliza diferentes recursos. Algo muy particular es que
si bien ya con el arte moderno empezaba a plantearse, pero se potencia con el arte contemporáneo, es que muchos artistas, según su etapa, van utilizando diferentes técnicas. Ya no es más el pintor, ¿no? O el grabador o el escultor, sino que un artista, según lo que quiera comunicar, puede utilizar, por ejemplo, la fotografía sin ser fotógrafo, puede utilizar un objeto encontrado, puede utilizar diferentes procedimientos. Se van mezclando más cosas que tal vez en el arte moderno no era no era tan habitual, ¿no? Habíamos hablado que con el arte moderno se generaba un poco y se dinamizaba ese mundo del arte, y con el arte contemporáneo se potencia y se diversifica, y sobre todo gana rol el curador, como ya les comentaba antes, ¿no? Con la figura de Harald Seman. Por otro lado, los teóricos de la arquitectura y del arte consideran que ya no era digamos, tan oportuno, tan congruente con ese pensamiento nuevo, el cubo blanco, porque inclusive empiezan a cuestionar y empiezan a pensar de que el cubo blanco en realidad era una falsa neutralidad, y que de alguna forma van creando un espacio diseñado para exhibir la obra de arte, y que habría que abrir ese espacio blanco impoluto al mundo, ¿no? Y así van surgiendo nuevas propuestas expositivas, nuevos procedimientos, nuevos tratamientos, nuevos colores, ¿no? Nuevas tipografías. Se van generando nuevos guiones curatoriales que van a ser en muchos casos muy interesantes, porque van a abrir, van a dinamizar un poco lo intelectual y el conocimiento a través del arte, ¿no? También es muy importante que el arte contemporáneo, si bien habíamos hablado que en el arte moderno el artista se acerca eh, a, con un discurso construido, en el arte contemporáneo podemos decir de que, aunque exista el guión curatorial, es el espectador el que termina la obra. El espectador es mucho más activo, ¿no? Y que el arte contemporáneo también requiere de muchas formas de acercarse a la obra, ¿no? Eso también hace que los críticos y los artistas también manejen otras disciplinas, o tengan conocimiento de otras disciplinas como la antropología, la arqueología, la sociología, la psicología, ¿no? Que son diferentes ámbitos, la propia filosofía, que antes generalmente se valoraba el arte desde lo técnico, desde lo formal, ¿no? La curaduría hoy es muy importante, como les decía. La curaduría tiene la responsabilidad de establecer los contenidos de cuidar un poco los aspectos positivos, y la crítica, por otro lado, ayudando a dar sentido un poco a esa compleja relación subjetiva que se da entre creación, artista, obra, espacio de exhibición y público, ¿no? En ninguno de los dos casos, tanto del curador y del crítico, tratan de seguir un poco normas rígidas ni fijas. Hoy es todo mucho más abierto, y en esa apertura se abren vías hacia una experiencia que podríamos llamarle intelectiva, plena, y al mismo tiempo de acorde un poco al cambio que ocurre en el mundo y al cambio del arte también, ¿no? Bueno, y para cerrar esta dualidad, esta comparación entre arte moderno y arte contemporáneo, quería recordarle a Arthur Danto, que en una entrevista en la que le preguntaban qué diferencia había entre el arte, perdón, entre la crítica de arte moderna y la crítica de arte contemporánea, Danto decía que la crítica de arte moderna era formalista, y que tenía un poco una cierta concepción rígida, por el hecho de que no se podía acercar al arte si no era desde lo técnico, desde lo formal, desde los procedimientos del arte, y que la crítica de arte contemporánea es una crítica mucho más relativista, ¿no? Es una crítica ya muy abierta, que de alguna forma también, según Danton, también puede ser peligroso, porque puede, digamos, pensar ya que no existen verdades absolutas en el arte, y que
y que todo se puede construir. Entonces, también habría que buscar un poco un equilibrio entre las dos, los dos polos, digamos, que habría que buscar un poco una unidad en esa mirada propia del arte y abierta un poco también, ¿no? Bueno, con eso quería cerrar y espero que haya servido para algo estas reflexiones. Muchas gracias por la atención.